Bueno, sacar esto. Ya, adelante nomás. Buenos días, mi nombre es Matías Sifón. Yo les voy a presentar un paper que se denomina Upper Plate Rigidity Determines the Varying Rupture Behavior of Megatrust Earthquakes, que quiere decir algo así como que la rigidez de la placa superior o cabalgante determina las variaciones del comportamiento de la ruptura de megaterremotos en profundidad, ¿ya? Este paper fue publicado por Valentí Salarés y César Ranero el año 2019 en la revista Nature. Entonces, lo que ellos hablan un poco es que los megaterremotos ocurren ocasionalmente por episodios de deslizamiento en la zona sismogénica, que en promedio se piensa que van desde los 50 o 40 kilómetros de profundidad hasta los 5 o 10 kilómetros, aunque hay evidencia de algunos eventos que inician su ruptura en esa zona, pero que se propagan más allá de ese límite del updip, que es el caso, por ejemplo, del terremoto de Tohoku-Oki de 2011. Entonces, esos terremotos estarían comprendidos desde esta zona hacia la profundidad. Y aquí tenemos la distancia en profundidad y aquí tenemos la distancia a lo largo del contacto interplaca. Existe, sin embargo, otro tipo particular de terremotos denominados tsunami earthquakes, que pareciera que rompen solamente la zona más somera del contacto y que en algunos casos se piensa que tiene un comportamiento no sismogénico en los megaterremotos. Esta característica supuestamente anómala sugiere una cierta dependencia del proceso de ruptura con la profundidad y comúnmente se atribuye a cambios en las propiedades de la falla. Sin embargo, los modelos conceptuales que intentan explicar las diferencias en general son cualitativos, son caso a caso y los tratan de alguna forma como si no estuvieran relacionados unos eventos con otros. Y no son capaces de explicar tampoco las causas físicas principales entre ellas, ni tampoco la gran diferencia que existe entre la magnitud de momento y la magnitud de ondas superficiales. Entonces lo que proponen un poco los autores es un cambio conceptual con una hipótesis que de alguna forma desestima los cambios en la mecánica de la falla, favoreciendo una tendencia que, según los autores, refleja variaciones de las propiedades elásticas de la placa cabalgante con la profundidad. Y eso lo sostienen bajo la idea de que la energía elástica que se libera durante un megaterremoto se acumula en la placa cabalgante principalmente. Y también que la deformación cosísmica debería afectar mucho más a la placa cabalgante que la subductante, y por lo tanto lo que ellos infieren es que las propiedades de la placa cabalgante deben ser tomadas en consideración para poder entender estos fenómenos. Entonces, en esta figura ellos presentan dos márgenes, uno acrecionario y uno erosivo. El superior es acrecionario de la fosa de Java, que está en el océano Índico al oeste de Sumatra, y en el gráfico inferior está la fosa de Japón, un margen erosivo. Y bueno, en ella se muestra que ambos márgenes tienen estructuras de contracción en la placa cabalgante con esfuerzos compresionales subhorizontales indicados aquí por estas flechas, mientras que la placa subductante, debido a las estructuras de tipo Holstein-Graben, sobre todo en la zona más somera, tiene esfuerzos que serían del tipo subverticales. Entonces eso hace que las propiedades de la roca que se deforma durante la propagación de la ruptura, que está, esa zona está indicada acá con un color rojizo en ambas figuras, cambie considerablemente en los 50 kilómetros más cercanos a la fosa, y el estrés que se transfiere pasa desde un material muy consolidado en profundidad a uno que está más fracturado y incluso en los últimos 15 kilómetros del contacto mucho más desagregado, de una placa cabalgante mucho más desagregada. Y eso también lo infieren aquí lo presenta con estas flechas que son un poco las fuerzas que se ve que van rotando a medida que se alejan de la fosa. Entonces los esfuerzos tienden a ser más verticales hacia esta zona y por lo tanto hay más compresión, mientras que acá tienden a ser un poco más horizontales y por lo tanto hay una menor compresión. Entonces la hipótesis que ellos plantean es que las diferencias en el comportamiento de la ruptura deberían ser predecibles y cuantificables si la distribución de las propiedades elásticas en profundidad de la placa cabalgante es conocida. Y lo que ellos hicieron fue estudiar 48 modelos de velocidad de onda P a lo largo del contacto interplaca en el área que se muestra en la figura, donde los puntos amarillos representan perfiles sísmicos de refracción
en márgenes agresionarios, y los rojos, los mismos perfiles, pero en márgenes erosivos. Y muestran ahí distintos terremotos, tanto tsunami earthquakes como megaterremotos que ocurrieron, y lo que ellos hicieron fue obtener resolución del frente de ruptura con estimación de los parámetros elásticos, velocidad antes de corte, densidad y rigidez. Entonces, a partir de eso ellos hacen sus análisis. Entonces, en esta figura muestran un poco en qué se basan, ¿ya? Esto es una superposición de una imagen sísmica multicanal con un modelo de velocidad de ondas P, donde estos puntos blancos representan la estimación del contacto interplaca, ¿ya? Y los colores representan las velocidades, y las líneas son isolineas de velocidad. Entonces podemos ver que muy cerca de la fosa la velocidad de ondas P tiene una velocidad de orden de magnitud de 3 kilómetros por segundo, mientras que a medida que se aleja a los 60 kilómetros más o menos de la fosa, podría llegar a duplicarse la velocidad de ondas P. Entonces ese es el argumento que ellos usan para decir, bueno, en realidad hay un cambio considerable en la estructura o en las propiedades elásticas de la placa cabalgante. Entonces, ellos tomaron estos modelos de velocidades, hicieron los análisis y lo ajustaron mediante una curva. Bueno, aquí de nuevo los puntos rojos representan márgenes agresionarios, y los amarillos erosivos, y ellos ajustaron una curva, que es esta curva que se ve acá, donde se nota que hay una variación que depende de la profundidad. Entonces eso le da pie a ellos para definir tres dominios: un dominio somero, que sería este sector de acá, donde la roca está muy fracturada; después un dominio transicional, donde está moderadamente fracturada; y finalmente un dominio regular, donde ellos definen que está, bueno, dice intacta, pero podríamos decir mucho menos fracturada, donde hay mucho más homogénea quizás, y donde se ve que hay variaciones mucho menores. Y acá, bueno, está el modelo que ellos obtienen para la rigidez, que es una curva muy similar. Entonces, con base en esto, ellos proponen que la tendencia de las propiedades elásticas en profundidad en los tres dominios condiciona las características o las diferencias predichas en las características de la ruptura. También aquí ellos hablan un poco de la estimación de los errores en sus velocidades, y en los sectores más someros dicen que es del orden de 0,05 a 0,1 kilómetro por segundo, y que eso aumenta en profundidad. ¿Ya? Que es importante no confundir eso con esto, son las desviaciones estándar en la estimación de la curva que sea justo. O sea, a partir de la velocidad de ondas P, de los modelos de velocidad de ondas P, ellos estimaron distintas características, entre ellos el slip ratio, la razón del slip, la duración relativa de la ruptura, la frecuencia de esquina, y también la diferencia entre la magnitud de ondas superficiales y la magnitud de momento. Y es lo que se muestra en esta figura, y con colores se muestran los dominios. Entonces se ve cómo varían las características predichas en profundidad, y aquí se ve cómo cambia la diferencia entre la magnitud de onda de momento y la magnitud de ondas superficiales para distintas magnitudes. Y este gráfico de acá, a mí me costó un poco entenderlo, así que por favor, si no logro explicarlo bien ahora, me avisan en la ronda de preguntas e intento explicarlo de mejor forma. Esto lo que indica es, a lo largo de esta curva existe el mismo comportamiento espectral en la frecuencia en la que se calcula la magnitud de ondas superficiales. Entonces, todos, todos estos puntos o todos estos terremotos que se modelaron acá tienen el mismo comportamiento en periodos de 20 segundos, pero al estudiar su comportamiento en la frecuencia en la que se calcula la magnitud de momento, que es el periodo, la frecuencia equivalente al periodo de 250 segundos, la magnitud estimada va cambiando. Entonces, si hay un terremoto que ocurra a 25 kilómetros de profundidad y tiene una magnitud de momento o magnitud de ondas superficiales 7, la magnitud de momento va a ser muy similar. Sin embargo, esa misma magnitud 7 de ondas superficiales, si ocurre a 1 kilómetro de profundidad, en magnitud de momento podría ser 8. ¿Ya? Y eso es la forma cuantitativa en la que ellos logran explicar esta diferencia entre la magnitud de ondas superficiales y la magnitud de momento, con la dependencia de la profundidad y la variación de las propiedades elásticas de la placa cabalgante. Entonces, esto es un poco la misma idea. Después muestran cómo varía la frecuencia de esquina para terremotos de distinta magnitud. Entonces el color indica la magnitud de momento, y aquí se muestra cómo varía la frecuencia de esquina. Entonces, por ejemplo, para un terremoto que sea magnitud de momento 8,
la frecuencia esquina a 25 kilómetros de profundidad es del orden de 10 a la menos 2 y se ve que esa disminuye a medida que se hace más somero el hipocentro. Y aquí se analiza un poco o se muestran las predicciones del comportamiento espectral, donde tratan de explicar esta disminución o degradación de las altas frecuencias de los terremotos más superficiales. Aquí se muestran 3 ejemplos, son magnitudes W de 5.8 hasta 8.6, esta es 7.6 si mal no recuerdo, y la línea negra, estas líneas verticales representan también los 250 y 25 segundos de periodo respectivamente, ¿ya? Y las líneas negras representan profundidades de 1 kilómetro, la línea azul representa profundidades de 6 kilómetros y la línea roja representa profundidades de 25 kilómetros de ocurrencia del terremoto. Entonces, se observa que a medida que se hace más somero el hipocentro, hay una mayor degradación de las altas frecuencias, es lo que predice el modelo. Entonces, los resultados concuerdan con que las tendencias promedio de las propiedades de la ruptura de eventos reales. Por ejemplo, los tsunami earthquakes que ocurren principalmente o que rompen esta zona, tienen todas estas características que ellos lograron predecir, que es un slip más grande, una velocidad de propagación más lenta, una duración más larga, una frecuencia esquina más baja, una degradación o disminución del contenido de alta frecuencia y una gran diferencia entre la magnitud W y la magnitud sub S, ¿ya? Versus lo que ocurre en el dominio más profundo. ¿Ya? Ahora, estas características que se describen acá no son exclusivas de los tsunami earthquakes, sino que los megaterremotos que logran romper hasta esta zona también poseen estas características en ese dominio en particular, ¿ya? Y eso los autores indican que hay algunos estudios para el terremoto de Tohoku-Oki, el terremoto de Yapel y algunos otros ejemplos de megaterremotos en que la ruptura ha llegado mucho más cerca de la fosa y en esos sectores tienen de alguna forma estas características. Entonces, ellos aquí muestran cómo, en el modelo conceptual muestran cómo van variando en profundidad estas propiedades elásticas a partir de la velocidad de ondas P, y por lo tanto eso lograría explicar de manera cuantitativa estas características versus lo que ocurre en el dominio regular, como ellos lo dicen, ¿ya? Ahora, quiero volver un poco a esta figura porque hay algo que me parece interesante, que los autores no lo dicen de manera explícita, pero de alguna forma lo dan a entender y lo proponen como una recomendación en sus conclusiones, y es que ellos predicen todas estas características y propiedades elásticas y las modelan, y los modelos pareciera ser que son bastante consistentes con lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, una cosa que a mí me llamó la atención es que todas las características ellos las derivan de un solo parámetro. Entonces ellos obtienen con sísmica de refracción la velocidad de ondas P en profundidad, y está súper detallado el cómo la obtienen, cómo hacen los modelos en profundidad y cómo obtienen la velocidad a lo largo del contacto interplaca, etc. Y a partir de eso, con relaciones matemáticas bien documentadas y bien referenciadas, ellos obtienen la densidad como función de la velocidad de ondas P, la velocidad de ondas de corte como función de la velocidad de ondas P, la rigidez como función de la velocidad de ondas de corte y por lo tanto como función de velocidad de ondas P, el momento también como función de la rigidez y por lo tanto como función de la velocidad de ondas P, la velocidad de ruptura como un 70 o 90% de la velocidad de ondas de corte y por lo tanto nuevamente como función de la velocidad de ondas P y la frecuencia esquina también. Entonces a mí me llamó la atención en el fondo que ellos hacen un modelo global y explican un montón de características y propiedades, pero todo es a partir de una, y por eso de hecho si miramos las curvas, estas dos curvas por ejemplo hacia detalle. Yo no escucho y ustedes. No, tampoco. Te caíste, Matías, parece. ¿Aló, Matías? ¿Aló? Ahí te habéis caído. Ah, se me desconectó, parece el micrófono. No sé dónde quedé. Devuelves 20 segundos tal vez atrás. Ya, bueno, en el fondo vuelvo a explicar esta diapositiva. En el fondo, lo que quiero decir es que todas las curvas son iguales porque están determinadas a partir de un solo parámetro, que es la velocidad de ondas P. Entonces, ellos no lo dicen explícitamente, pero me parece que podría haber algún tipo de sesgo porque todas las curvas son iguales. Entonces, de alguna forma ellos lo proponen un poco en las conclusiones y lo voy a mencionar, pero me pareció algo curioso y que los autores no mencionan explícitamente.
Entonces, un poco concluyendo lo que presentan los autores, ellos dicen que si bien los mecanismos de falla interplaca juegan un rol en el control de los aspectos del ciclo sísmico, pareciera que no son necesarios para explicar el contexto general de los eventos discutidos. De hecho, acá ellos no hablan en ningún caso de los mecanismos de falla y logran explicar las características. Se mostró cuantitativamente que las características observadas de terremotos superficiales irregulares reflejan las propiedades elásticas de la roca sometida a la transferencia dinámica de esfuerzos, y se utilizaron propiedades físicas promedio en modelos para explicar tendencias globales más que características individuales. Y aquí viene un poco lo que comentaba, que decía que la variabilidad espacial de las propiedades elásticas implica que para el análisis de eventos particulares se requeriría un estudio particular de la zona de ruptura a analizar. Entonces, dado que ellos derivaron todas sus conclusiones a partir de un solo parámetro, quizás habría sido interesante llevar este modelo a un caso real y tomar las propiedades elásticas de una zona donde ha ocurrido un tsunami earthquake y modelarlo y compararlo con un caso real, y eso no lo presentan explícitamente. Y se propone que estas propiedades deberían ser incorporadas a modelos numéricos que permitan la evaluación del efecto potencial de mecanismos complejos de falla en las características de ruptura, y esto aquí engloba también un poco que ellos mencionan que deberían utilizarse estos parámetros en modelos de amenaza de tsunami, modelos de riesgo sísmico y otros modelos de este tipo que pudieran ser. En el fondo, que se consideren las propiedades elásticas de la placa cabalgante en este tipo de estudios. Y con eso doy término a la presentación. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, la pregunta más básica es, no entiendo bien el resultado de ello, porque es bien conocido que la rigidez aumenta con profundidad. Entonces yo no sé cómo hacen esa segmentación de los tres dominios de la zona sismogénica en base a los modelos de velocidad, porque los modelos de velocidad siempre crecen con profundidad. Ellos lo que hacen es incorporar estas propiedades en la modelación de este tipo de terremotos. Entonces, ellos no están innovando en los modelos de velocidades, sino que ellos dicen que con esas propiedades que ya son conocidas, ellos pueden explicar de manera cuantitativa este tipo de eventos que solamente habían sido explicados de manera cualitativa, De en acuerdo, términos globales. pero, pero ¿cómo? Porque yo no veo que, o sea, las Eh, velocidades que ya son conocidas, por eso sé que son crecientes para abajo. Todos saben que las velocidades crecen para abajo, entonces, ¿cómo segmentan? Esa es mi pregunta. La ¿O cómo? segmentación está hecha por profundidad. El dominio somero lo definen a los 5 kilómetros, el dominio transicional a los 10 kilómetros, y de ahí hacia abajo el dominio regular. Eh, Ya, de acuerdo. ¿Y cómo lo relacionan con las BP, las velocidades de... no lo dice explícitamente, pero con la variación. Dicen que en estos primeros 5 kilómetros la variación es muy grande, que después hay una zona transicional donde la variación es un poco menor, y después un dominio regular donde ya prácticamente no hay variación. Y pero eso es sleep Es que ratio. por eso digo que la curva es la misma para todos. Si me voy acá. Acá también. Acá está la rigidez y acá está la velocidad de ondas P. Entonces la curva es básicamente la misma para todos Ah, ya, los entonces parámetros. el deviación estándar del BP crece para arriba. Eso es, ¿no? Es como Claro, la crece hacia... derivada de BP, o Sí, sea, o la es variación. la variación. La variación. Ya. Mm, pero eso igual es obvio, porque, o sea, no es que obvio, pero las velocidades, mientras más profundas son, obviamente tienen un rango menor de variación. Sí. Siempre. Siempre, porque eh, son son más compactas. Pero bueno, ya. Eh, entiendo ahora. ¿Y cómo ven los tres dominios acá? Yo creo que es un poco artificial, ¿ah? O sea, al final, de hecho, la definición está hecha en base a la profundidad, entonces, porque está a los 5 y a los 10 kilómetros. Entonces, eh, ellos lo relacionan, yo creo, cualitativamente con las variaciones. No hay un punto en el que digan, acá empieza a variar más, así que cambiamos de dominio.
Mm. Sino que Sí, dicen que entonces es como algo ya conocido y claro, ya. Ahora, tú habías mostrado una figura al principio de margen acrecionario y erosivo. ¿Qué rol juega que sea acrecionario o erosivo en todo este análisis? precisamente ellos lo que hacen es tratar de promediar los comportamientos. Entonces, por eso ellos toman ambos tipos de márgenes y promedian las propiedades. Entonces, no pareciera haber, en términos globales, una diferencia para este tipo de comportamientos en un margen acrecionario o erosivo. Entonces, ellos dicen que este tipo de comportamientos puede darse en cualquiera de los dos márgenes. Sí, sí, eso estoy de acuerdo. Ya. Por eso toman ambos escenarios. La figura 4, ¿dónde? ¿Qué lugar del mundo es? Eh, lo mencionan, pero no lo recuerdo. Me parece que es ¿No está en Indonesia, la pero no cita? estoy seguro. O sea, en el paper. Sí sale, pero no lo recuerdo. Eh, a ver, lo tengo por acá abierto. Es en Nicaragua. Nicaragua, ya. Nicaragua. Ya. Entonces, en resumen, ¿qué, ¿cuál es El aporte el aporte, la contribución del paper? que logran predecir con modelos cuantitativos eh, las, estas características que se mencionan acá. Esta. Basándose en las propiedades elásticas de la placa cabalgante e Ujú. incluyéndolas en los modelos, ellos logran predecir estas características a diferencia de estas en función de alguna forma de la profundidad y todos los parámetros elásticos. Logran predecir este comportamiento supuestamente anómalo de manera cuantitativa. Pero que me queda una duda, porque eh, ¿por qué en la zona, la parte superficial está claro, ¿ya? Pero en la parte más profunda, si la rigidez es más alta todavía, ¿por qué asísmica? No es que sea, ¿cuál Desde es el punto de vista de la placa cabalgante, esto de acá? ¿sí? No es que sea sísmica, acá ocurren los megaterremotos. Y ellos no entran mucho en este dominio. Lo que ellos quieren tratar de explicar es este dominio. Entonces lo que ellos dicen es que este dominio tiene un comportamiento en general más asísmico para los Ujú. megaterremotos, porque ocurren principalmente los megaterremotos en este dominio. Sin embargo, hay terremotos que ocurren solamente en este dominio, y esos son los que ellos tratan de caracterizar. Ahí están los 15 kilómetros. Ah, ya, profundidad, ya, perfecto. Claro, aquí está la profundidad y esta es la distancia a lo largo de Ya, la ok, montaña. se queda entonces todo en la parte de arriba. Ya. O sea, todo eso es el lab deep, Claro, digamos, claro. eh, con sus variaciones de profundidad. Entonces, ya, ok. Ya, pregunta de ustedes. Yo desde esa misma diapositiva, ¿qué vendría siendo, cómo que te caracterizarías tú velocidades de propagación más lenta y más rápida, un poco más cuantitativo? ¿Cómo lo hacen ellos? O, bueno, o valores, ¿qué vendría siendo lento y rápido en estos casos? Como para determinar En, esto. en términos, en términos de propagación de Sí, velocidad de ondas P. sí. 6 kilómetros por segundo ellos lo definen en el dominio regular, por lo tanto sería una velocidad más eh, regular, no sé si rápido o lento, y esa velocidad disminuye hacia profundidades más someras, alrededor de los 3 kilómetros por segundo. Pero no sé, me acabo de quedar pensando si era eso o velocidad de ruptura la pregunta. Bueno, en este caso que dice propagación más lenta, me imagino que igual debe estar relacionado a velocidad de ruptura, pero también para ondas P debe estar. ¿Esta? Sí,
Ah, sí, es de la ruptura. Es de la ruptura. Dice que es del orden de un kilómetro. Chuta, no recuerdo, es del orden de magnitud de la mitad a un tercio de esta. No recuerdo los números, pero Ya. menciona que es un tercio de la velocidad de propagación de la que ocurre acá versus la que ocurre acá. Ya, pero con ese orden de magnitud ya basta. Y eso está por cada dominio, ya, entiendo. Ujú. Y lo otro, esto de como dejar matemáticamente todo en función del parámetro de de la velocidad de ondas P, hablan un poco de la sensibilidad, como de todos los parámetros en función de esto. Bueno, igual como tú dijiste, tiene que haber un sesgo, pero algo como de un poco más matemático de ese tema. Yo puse ecuaciones o expresiones bastante simplificadas y ellos las detallan bastante más. Y están las referencias y ellos pues, dejan a disposición los datos y todo. No me metía a ver mucho más detalle porque no hay grandes detalles sobre cómo la determinan, pero sí aparecen alguna, por ejemplo, en el caso de la densidad y la velocidad de ondas de corte, son expresiones polinomiales que ocupan polinomios de grado, no lo dice, pero la expresión que muestra por lo menos hasta grado 6 y dice que son determinadas a partir de modelos globales con un montón de experimentos y lo justifican eh, cualitativamente bastante bien y da la impresión de que son modelos Confiable. bastante bien constreñidos, pero no hablan de la sensibilidad como no la caracterizan. Ya, entiendo. Sí, como dejar todo en función de un parámetro y ver cómo varía el parámetro igual sería interesante. Ver como la Claro. sensibilidad que tiene. Claro, o sea, si varía un poco mi velocidad de ondas de corte, o sea, velocidad de ondas P, ¿cómo varía el resto? Sí. Bueno, eso. ¿Dudas de la alumna que está besante? No, yo, por lo menos a mí no se me ocurre ninguna pregunta. Ya. Ya, Bueno, entonces, vamos. Voy a pausar la